Bienvenidos a La Voz del 21. Vamos con las principales noticias hasta el momento. Y es que el gobierno de José Gerí ha filtrado unas imágenes de las requisas al penal Parvadillo, donde se encuentran los expresidentes recluidos. Estamos hablando de Alejandro Toledo, de Pedro Castillo, también está allí Ollanta. Y estas imágenes, ¿por qué las filtran ahora? Por los escándalos. Perú 21, la última noticia que viene sacando es esta fiesta oculta de José Gerí cuando era congresista de la República. Estamos hablando de hace 2 años atrás. Y en esta fiesta se evidencia por primera vez, porque era un dato que no se conocía, que la señorita Isabel Cajo, comprendida en esta investigación de una supuesta red de prostitución que operaba dentro del Congreso, habría asistido. O sea, conocía al presidente hoy José Gerí. Y en esa reunión además habrían ido congresistas de ese entonces y ministros de ese entonces. Bueno, vamos a ver si amerita este dato una investigación, porque además se dice que a esa fiesta también habría ido Andrea Vidal, fallecida ya hace 2 años, cuya investigación no se conoce ninguna novedad. ¿Qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con la policía? Que no avanza esta investigación. Vamos a analizar esta situación a fondo con Juan Cheput, quien además es candidato a ser diputado al Senado, al próximo Congreso. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra. Encantado de estar acá. Bueno, eso es un escándalo y parece que el gobierno no quiere que sigan saliendo cosas. Bueno, en primer lugar es muy meritorio que Perú 21 coloque ese tema sobre la palestra, porque la verdad es que si analizamos los últimos 5 años, es el evento que es más perverso en lo que se refiere al daño que le hace a la política nacional. Asesinar a una señorita como Andrea Vidal con 65 balazos para ocultar una red de prostitución demuestra el nivel moral de los actuales parlamentarios y del presidente Gerí en especial. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez hay más evidencias que esta red de prostitución operaba al más alto nivel, involucrando expresidentes del Congreso, personajes como José Gerí, miembros de comisiones importantes, y sobre todo que era una cuestión recurrente, que ahora, cuando Gerí es presidente, está saliendo con mayores aristas todavía, ¿no? Claro, lo que llama la atención es que hasta hoy no se conocía este dato de Isabel Cajo con la cercanía con José Gerí. Isabel Cajo no es un personaje cualquiera, está comprendida en una investigación. Esta señorita tiene una cuenta de OnlyFans y se hablaba de su cercanía además con Andrea Vidal. Supuestamente una de las fuentes, como lo dice Eduardo Quispe, y esto es un dato por corroborar todavía, es que Andrea Vidal también habría asistido a esta reunión. ¿Cómo complica esta situación? Porque además José Gerí, hoy presidente de la República, tiene otros escándalos, como las asesoras o las señoritas que van a Palacio de Gobierno y después de estas visitas nocturnas tienen un puesto de trabajo. 2 de ellas ya renunciaron, lo hemos visto. Pero también está estas reuniones clandestinas con los empresarios chinos, proveedores del Estado, y que además José Gerí había organizado un concierto sinfónico para 20 de ellos. Entonces... No, lo que estamos viendo es un conjunto de hechos que demuestran que este señor Gerí es profundamente inmoral y yo diría hasta corrupto. Hay una serie de hechos vinculados, ¿no? Por ejemplo, hace un momento mencionabas la investigación sobre la muerte de Andrea Vidal. Hay un coronel, el coronel Carlos Morales, que ha saboteado la investigación. Se tenía identificado el auto y no ordenó jamás que se confiscara, a pesar de que se tenía identificado y ubicado. Su gente, la cual le exigía de que avanzara en las investigaciones, fue separada de los cargos. Y por otro lado, él a la fecha no ha hecho ningún elemento sustantivo como para entregarle a la Fiscalía elementos que le permitan empezar una investigación más profunda, a pesar de haber tenido hasta casquillos de bala que ligaban a los asesinos con un asesinato del 25 de febrero con una banda y él no hizo ningún tipo de relación. Entonces, acá la policía está metida. Está metido también el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que sin haber profundizado en las investigaciones, se unió al coro del Congreso de señalar que el objetivo del crimen era el pobre chofer que en ese momento trasladaba a Andrea Vidal. Está el propio congresista Eduardo Sarguana, presidente del Congreso en esa época, que salió a indicar y salió de su oficina el hecho de que el asesino
el asesinato estaba dirigido, el objetivo de los sicarios está dirigido contra el chofer. Y luego una cuestión completamente inusual. Se hace una comisión de investigación en el Congreso, pero a cargo de empleados administrativos. O sea, yo en ese momento dije, ¿qué tipo de gente es esa que está en el Parlamento? Esa comisión tiene que ser liderada por parlamentarios, por pares, ¿no? Para que de esa manera se pueda profundizar y tener el nivel de autoridad suficiente como para indagar en la parte administrativa del Congreso. Y no se hizo así. Se sacó a este sujeto Torres, se colocó a otra persona en el cargo y la cosa continúa igual como si no pasara nada. Y luego esta comisión administrativa del Congreso evacúa un informe donde dice no hay elementos. Y de eso se agarra a congresistas como Edwin Martínez para decir que su contratación de Isabel Cajo obedece a que no se encontró absolutamente nada en el Congreso. Eso es por el lado del Parlamento. Por el lado del Ejecutivo tenemos esta función adulona, ¿no? Ligada a los hechos que planteaban desde el Congreso de Juan José Santibáñez, que de repente ha hecho que en estos momentos él sea candidato por APP al Senado, sin tener ningún mérito, ¿no? Y por otro lado, tenemos que están saliendo cada vez más indicios del propio comportamiento de Gerí, al cual no hay que verlo de manera aislada. Una persona que visita zonas rojas, ¿no? Que consume sexo a través de plata, ¿no? En rizo, ¿no? Por los hoteles a los cuales va. Una persona que contrata señoritas que pasan la noche en Palacio de Gobierno. Una persona que está permanentemente detrás de páginas vinculadas a cuestiones sexuales y que en esos momentos desde la Presidencia de la República está metido una vez más en un escándalo, ahora con una fiesta que todos los vecinos dicen que fue una juerga, ¿no? Que tiene una serie de multas, pues es una persona que no merece estar en la Presidencia de la República, ¿no? ¿Y por qué cree usted que no hay esta reacción en el Congreso? Conversábamos más temprano con el congresista Eduard Málaga y él decía que parece que se hubiera normalizado ese tipo de comportamientos. Eso. No es normalizado, es complicidad generalizada. Un solo parlamentario hace la diferencia, y te lo digo porque yo he sido parlamentario. Ya, yo me enfrenté a una junta de portavoces con 73 representantes de 73 parlamentarios fujimoristas y de otros partidos, y he sabido plantear mi posición y eso ha salido adelante. En la historia del Perú político hay una serie de casos en los cuales un solo parlamentario marca la diferencia. Fernando Olivera contra todo el partido aprista en el primer gobierno de Alan García. Javier Díez-Canseco en la década perversa del fujimorismo, ¿no? Y luego a lo largo de este año Víctor Andrés García Belaúnde contra Ollanta Humala y el propio Alan, y luego yo en este caso contra los 73 parlamentarios del fujimorismo que no podían hacer lo que querían porque simplemente al frente había parlamentarios. Entonces, ahora que digan de que estos parlamentarios de que no se han normalizado, el señor Málaga es parlamentario. El señor Málaga tiene un poder. Y él ha impulsado también las firmas para este pleno extraordinario que claro, José Gerí podría él convocarlo si quisiera para esclarecer los hechos. Él puede ir a la Junta de Portavoces, no necesita ser portavoz, ir a la Junta de Portavoces y exigir, emplazar cara a cara al presidente del Congreso. O sea, lo que te digo es de que ahorita tenemos unos parlamentarios que hacen el mínimo esfuerzo. ¿Para qué? Para quedar bien con sus redes sociales o con la opinión pública, pero no van al fondo del asunto como debe ser, ¿no? Detrás de cámaras, exigir. La política es eso, ¿no? O sea, hablar con el presidente del Congreso y señalarle con la absoluta claridad, y no como amenaza, sino como advertencia: si tú no haces esto, pues simplemente te voy a denunciar ante la opinión pública, que es a lo que verdaderamente temen. Pero vemos de que acá los parlamentarios hay una complicidad generalizada, seguramente porque también han hecho algún tipo de contrataciones o han participado de esto. A mí me sorprendió mucho que cuando pasó lo de Andrea Vidal no hubo ni un solo parlamentario que se indignara, ni siquiera las mujeres. Fuerza Popular, por ejemplo, Keiko Fujimori, ha dicho, bueno, lamentamos las acciones poco transparentes del presidente José Gerí, pero no es momento de generar más caos. No, ¿qué caos hay? Si el caos que ellos han formado, que ellos han contribuido a que sean estos 5 años, ya no puede llegar a decibeles más altos. El fujimorismo es gran responsable de las crisis que hay del año 2016 a la fecha. El fujimorismo con sus 73 parlamentarios obligó a Kuczynski a renunciar, complotando con el presidente Vizcarra, con Martín Vizcarra y con César Villanueva de APP.
Y APP es uno de los principales responsables porque el señor Soto era el presidente del Congreso cuando todo esto empezó a conocerse. Claro, y no nos olvidemos que el señor Alejandro Soto es una persona sindicada por más de un medio de comunicación y testigos que ya no están en el Congreso, de que la señorita Isabel Cajo pasaba largas temporadas en su despacho, ¿no? Entonces, el señor Soto también tiene mucho que explicar. Y yo recuerdo que él inclusive salió a amenazar a un ex oficial mayor, etcétera, etcétera, pero ese señor tiene muchísimo que explicar. Luego de pasar horas en su despacho, la señorita Cajo salía con generosos aumentos, ¿no? Y pasaba de un lugar a otro. Y lo mismo con otras señoritas que ahorita están ubicadas en otros lugares, ¿no? Como se señaló creo que en el portal Epicentro, ¿no? Respecto a otra señorita. Entonces, acá ese señor Alejandro Soto, que también va como candidato de APP, también es gran responsable de lo que está pasando ahorita. Y la gente de APP en general, que ha blindado en todo momento a José Gerí y a este escándalo de la señorita asesinada, ¿no? Bueno, sin embargo, las firmas no avanzan para este pleno extraordinario. Avanza País ha impulsado la medida, Renovación Popular es como que dice, bueno, nosotros también vamos a apoyar, pero APP y Fuerza Popular han dicho que no la respaldan. Y mira la gran contradicción histórica que hay. En el año 2020, en los eventos de Manuel Merino, salió Keiko Fujimori a exigir la renuncia de Manuel Merino. De lo contrario, impulsaban la censura, no vacancia, la censura. En el caso de Fuerza Popular, de APP, salió Luis Valdés como presidente del Congreso a exigir la renuncia de Manuel Merino y también lo amenazó. Si no hay renuncia, vamos a la censura. Ahora han traído sobre la palestra el tema de la vacancia y como siempre hay un montón de abogados a la carta que dicen sí, la vacancia, ¿no? Y seguramente impulsados por algún tipo de consultoría y tenemos una situación en la cual la gente duda entre vacancia o censura cuando es censura. Lo que procede porque ya lo dijeron en el año 2020 porque lo colocó el Congreso y por tanto el Congreso lo puede sacar. Y hay antecedentes y referentes y eso lo han dicho los oficiales de mayor prestigio como Delgado Guembes y José Chevasco, con amplia experiencia parlamentaria, ¿no? Y cualquiera que haya leído el reglamento sabe que es así, pero sin embargo ahora nos colocan en ese falso debate de censura o vacancia. Y si no firman es simplemente porque no quieren, porque son cómplices y no quieren asumir su compromiso con el país de que todo esto llegue al fondo del asunto. Por eso creo yo que acá hay un tema que es la madre de todos los problemas en el Congreso. La Comisión de Presupuesto y la forma como se reparten dádivas, prebendas y corruptelas a través de esa comisión. José Gerí ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto y debe haberle hecho favores a más de un parlamentario fujimorista o de APP. Y por otro lado, tenemos ahí una suerte de complicidad en los proyectos de ley extraños que han salido beneficiando a ciertos sectores empresariales. El último es el de la construcción. El otro gran tema es el de las visitas a la China y luego el papel de estos tres partidos, Somos Perú, APP y Fuerza Popular, en no querer profundizar en las investigaciones contra los chinos, el sabotaje que le hizo Keiko Fujimori y su bancada junto con APP y Somos Perú al informe que data del año 2022 y no se discute hasta ahora sobre la corrupción de las empresas chinas, peor que lo de Odebrecht. Entonces, lo que estamos viendo acá es un blindaje para evitar que llegue un gobierno que no puedan controlar ellos y que levante la alfombra. En los textos que existen sobre Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, dice a la letra, ¿no?, que Fujimori no quería ir a la reelección en el año 2000, pero el problema estaba en el temor a que se levantara la alfombra. Y es ahí que él decide ir a la reelección. Ese es el temor que tienen los corruptos. No, los corruptos no desean que se levante la alfombra, que venga alguien nuevo. Necesitan tiempo para borrar pruebas. Por eso es que estamos viendo una situación como esta, en la cual también tiene gran responsabilidad el Tribunal Constitucional, desde el momento que impide que se investigue como debe ser al presidente de la República. Nadie dice que se acuse. La Constitución, el constitucionalista cuando diseña eso, permite que se investigue a fondo para evitar que como hoy desaparezcan pruebas o hayan una serie de coartadas para poder evitar la investigación. Claro. Bueno, en esos momentos José Gerí tiene 61% de desaprobación, una caída vertiginosa y parece que esto lo tiene preocupado al mandatario. ¿Cómo cree que acabe esta historia en vísperas de las elecciones? Bueno, yo creo que él está haciendo todos los esfuerzos para terminar en Barbadillo, en primer lugar.
A mí en lo personal ya no me interesa que se quede o no, porque para mí él es la nada, ¿no? Es el conjunto vacío, es cero. Es un holograma, es un pobre hombre que está en Palacio de Gobierno, protegido por 3 partidos, fundamentalmente como Podemos, APP, 4, Somos Perú y Fuerza Popular, que tendrán gran responsabilidad sobre lo que sobrevenga en el Perú en los próximos meses. Pero acá el tema está en que ese señor va a permanecer y va a seguir haciendo daño. Y la ciudadanía tiene que entender que los partidos que permiten que él continúe al frente son corresponsables históricos. Y los ministros que en estos momentos se convierten también en cómplices ignoran una de las leyes políticas en el Perú. Toda acción genera una reacción. Y si ellos creen que quedándose con Gerí hasta el 28 de julio no le va a pasar nada, pues que miren hacia atrás y vean la cantidad de ministros que están en juicios y en graves problemas en estos momentos por haber sido chicheños. Por lo tanto, empezando por el señor Ernesto Álvarez, el ministro de Justicia que se ha prestado a esta payasada de ir a Barbadillo el día de hoy, pues simplemente van a tener que enfrentar la consecuencia de sus actos. Lo veremos. Veremos además el papel del Congreso de la República si llegan a estas firmas. 78 firmas son las que necesitan para este pleno extraordinario y como ya han señalado algunos congresistas, José Gerí no puede dar explicaciones solamente a una comisión, sino al pleno completo y al país entero sobre estas acciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayra. Señor Cheput, por estar con nosotros y pues bien, vamos a otras noticias.